Muy buenas gente, ¿cómo les trata la vida? ¿Todo bien? Las plantas defensivas, son aquellas plantas que nos acompañan desde la salida del primer juego, son nuestra primera línea de defensa, en el cual se concentrarán nuestros esfuerzos para poder detener el ataque de los zombies y así poder ganar, protegiendo a las plantas con mayor ataque pero con menor dureza. Como tal, su función principal es la de detener a los zombies para que así las plantas detrás de ella hagan su trabajo. A fecha de la realización del guión y de la editación del video 12 de septiembre del presente año contamos con un total de 16 plantas dentro del juego, si contamos a su menta de su familia respectiva. Antes de continuar cabe recalcar que esta es solo mi opinión y si tuvieran algún disguste con el top déjenlo saber en los comentarios con respeto, y que en los lugares que existan curiosidades los diré. ¿Listos para conocer a la mejor planta de esta familia? Pues abonemos este video. En el puesto número 16 tenemos a la nuez, más conocida como papa o papita, cuesta 50 soles, cuenta con una recarga de 20 segundos, dureza alta de 4000, como su nombre lo indica se basa en una nuez de la vida real, su nutriente es capaz de curarle toda su vida y otorgarle una armadura de hierro, es la primera defensa que desbloqueamos así como también en el primer juego, está en este puesto porque es bastante reemplazable a medida que vas desbloqueando nuevos mundos y plantas. Una estrategia muy básica es la de usar nuez, o cualquier planta defensiva con alguna variante de pinchos. Aquí algunas curiosidades sobre los juegos dentro de PvZ2, cabe recalcar que tiene más curiosidades, cosa que haré en un short aparte de este video. La habilidad con nutrientes de la nuez en Plants vs Zombies 2 tiene la misma dureza que la nuez dura de Plants vs Zombies Adventures la nuez cáscara rabias, la plantorcha, la nuez infinita, frijol solar, hipnoseta el cactus, el cacahuete, endurian, flor lunar, nuez primitiva, grosella eléctrica, explotonuez y calabaza son las únicas plantas cuyos nutrientes duran todo el nivel, a menos que sean comidas por los zombies. Aguanta 60 mordiscos aproximadamente de los zombies, es una de las 6 plantas que aparecen en el tráiler, las otras son lanzaguisantes, girasol, bon choy, boomerang y vaina. En el almanaque, menciona que se retira de los bolos, una clara referencia al minijuego La Bolera, del primer juego. Él, junto a lanzaguisantes y girasol eran las únicas plantas que cambiaban su disfraz dependiendo de la época. Si tienes a una nuez con nutriente un poco degradado y plantas un paquete de semilla mejorado encima de esta, no se regenera su armadura. Es el mismo caso para todas las plantas defensivas. Ahora en este puesto tenemos a la nuez cáscara rabias, conocida también como papota o papa gigante, cuesta 125 soles, una dureza más elevada que la nuez normal de 8000 y la misma recarga de 20 segundos y se desbloquea en el salvaje oeste, sirve para bloquear a los zombies voladores, y ya. Literalmente es una nuez más alta y con más durabilidad, con un poco más del doble de vida, y con el mismo nutriente. No me malentiendan, al inicio es buena tirando más a regular pero queda algo corta a medida que desbloqueas otras plantas, esto gracias al Power Cree. Para quienes no sepan, en sencillas palabras es la existencia de un personaje nuevo roto que deja inútil a uno antiguo que antes era bueno. Ejemplos hay muchos en diferentes franquicias, en Pokémon Unite por ejemplo Lucario era viable, pero a día de hoy es un Pokémon me, o en el juego que nos compete, Plantas vs Zombies 2, en la primera muy eficiente debido a la nula existencia de más plantas defensivas, calabaza, nuez y esta misma, pero en la 2, salieron más plantas dejando olvidada a esta planta. Ahora tenemos a una planta característica del evento Guerra de Comida y también relaciona con la fecha de San Valentín, boniato, planta que cuenta con 150 soles, una recarga de 20 segundos y la misma dureza que una nuez. Se basa en la hiponoea batatas, llamada comúnmente batata, un chaco, 2 papa dulce, patata dulce, 3 papa camote, 4 moniato, 5 boniato, 6 oapichu, 7 es una planta de la familia Convolvulaceae, cultivada en gran parte del mundo por su raíz tuberosa comestible. Dentro del juego, implementaron de buena forma su concepto, ya que al ser algo dulce atrae a los zombies a su línea. Para conseguirlo se necesita 150 gemas. Su nutriente es lo inverso a lo que hace ajo, ya que este aleja a los zombies de su línea a las otras líneas, mientras que boniato los atrae de las otras líneas a su misma línea. De paso también se cura. Existen combos bastante interesantes, pero como tal no se ven en mazos competitivos, ya que esta clase de estrategias demanda cierto tiempo que es valioso, y se requiere
serie de plantas de daño explosivo a buen precio y planta defensivas con habilidades para que nos ayuden, además de que no es capaz de hacer que zombies voladores sean atraídos por ella, volviéndola una planta menos eficiente. Curiosidades, el cita ardiente y ajo son las únicas plantas que desvían zombies en varias direcciones. El cita ardiente, corazón floreciente y seta perfumada son las únicas plantas que crean corazones. Junto con podarrábano son las plantas de edición especial del evento pelea de comida. Los únicos zombies que no pueden ser atraídos por su habilidad son Zombie Jetpack, Zombie Disco Jetpack, Zombie Blastronaut, Zombie Buddy, Zombie Legend de Rodeo, Zombie Bayoon, Zombie King, Imp Cannon, Zombie Escorpión, Zombie Pescador, Carnie Cannon y Zombie Barrel Roger con su barril. Ella puede hacer que un zombie escudo cambie de carril mientras su escudo está activado, pero al hacerlo el zombie escudo se separará de su escudo ya que el escudo no puede cambiar de carril. Si se colocan dos boniatos de forma que sus rangos de atracción se superponen y ambas intentan atraer al mismo zombie, se anularán entre sí y el zombie ignorará a ambas batatas por completo. Solo se sentirá atraído por ella una vez, cuando la otra o las otras hayan desaparecido. Si el jugador la coloca detrás de la barrera de una nuez infinita y luego le da un nutriente, ella atraerá a los zombies a través de la barrera. Los zombies empujados por un Moseta y Uracol, o un tirón de la habilidad nutriente de la planta carroñívora, pueden ser atraídos por ella. Su disfraz puede ser una referencia a Sailor Moon. Ella, lanzasabia, zampatumbas, hoja dorada y tomillo tiempillo son las únicas plantas cuyo costo de sol cambió en las actualizaciones. Aloe cuesta 75 soles, tiene una recarga lenta de 20 segundos, se consigue con 150 paquetes de semillas, como su nombre lo indica se basa y lleva el nombre del género aloe de plantas suculentas con flores nativas de África tropical y meridional. La capacidad del aloe para curar plantas se basa en el uso de la especie de aloe vera en el mundo real en cremas, ya que el gel de aloe vera se cosecha por su capacidad para aliviar y curar quemaduras en la piel, lo cual su habilidad implementada dentro del juego es de curar a las plantas dañadas que tiene justo a su derecha cuando esa planta está por debajo de un nivel determinado de salud. Su nutriente es de curar instantáneamente a todas las plantas que estén dentro de su radio de acción de 3×3. Es una planta de apoyo sobre todo las plantas defensivas con buena dureza para que resistan un poco más. Muy pocos utilizaban esta planta ya que es muy ineficiente o inútil debido a que su curación es muy baja, aparte de demorarse en curar un buen rato y que solamente cura cuando la planta defensiva esté por debajo del 50% de su salud o cuando ya casi se la comen. En lo personal, no me agrada la idea de usarla, debido a que como dije es ineficiente, y más en modo arena, que con lo mismo que boniato. ¿Para qué gastar un semillero en un planta así? Puede servir con plantas que tengan proyectiles como barrera de acebo, o restaurar las hojas de guardiacelga, pero para eso mejor no uses a aloe y lleva otra planta. Inclusive puedes llevar a la menta de esta familia para poder restaurar la vida de las plantas defensivas, y darles el plus de que estén no nutrientes. Algunas curiosidades tenés: es la única planta del juego cuyo nombre es casi, si no, el mismo en la mayoría de los idiomas. Aloe, grosella eléctrica y florecimiento dorado eran anteriormente las únicas plantas que se podían obtener al completar una misión épica. Barrera de acebo cuesta 150 soles con una duración de recarga de 15 segundos, contando con una dureza de 3000 puntos. Su especialidad es de lanza sus frutas, los cuales funcionan como misiles, que generan muros que protegen que hacen 20 de daño. Se basa tanto en el acebo, un género de plantas con flores, como en una barricada, un objeto o estructura que crea una barrera u obstáculo para controlar, bloquear el paso o forzar el flujo del tráfico en la dirección deseada. Barrera de acebo inflige daño a los zombies que la atacan y puede lanzar 3 hojas puntiagudas de barrera que derriban e infligen daño a los zombies. Su nutriente es que se cura totalmente y recupera todas las vallas y lanza hojas blindadas a casillas al azar, pero aquí está debido a que no he visto personas que lo usan, ya que cuesta dinero real y para qué invertir si existen mejores plantas que esta dentro del juego. Teniendo por ejemplo a Endurian que cuesta menos, no usa casillas como hace barrera de acebo, ya que si no lo sabían, sus hojas ocupan espacio que en dicho espacio no que quedarán esas frutas. Existe combos y uno de los más conocidos es con aloe, pero otra vez, ¿para qué llevarla?
Tal vez funcione para estrategias de niveles infinitos, pero en arena no servirá de nada debido a que casi el 100% de las veces estás condicionado a usar aloe o estar recargando constantemente a esta planta. Puede servir contra animales escurridizos, pero otra vez en Durian es mejor ya que se desbloquea sin dinero, y sin mencionar que su ayuda no será la mejor en cuevas congeladas, ya que codige sus hojas al ocupar espacio, estas mismas tienen chances de congelarse. En el puesto número 11 tenemos a la guardiacelga, planta que encontramos en cuevas congeladas, cuesta 75 soles, consta con una recarga de 15, su dureza es bastante inferior a las demás plantas mostradas hasta ahora siendo de 1500, pero su magia reside en su habilidad, la cual es empujar a los zombies. Sonará muy poco pero a diferencia de las otras plantas este tiene un mejor uso, ejemplo con misiones de que no pisen a las flores, en mares piratas, ya que aquí los empuja al agua, y te preguntarás pero ¿de qué me ayuda si su dureza es menor? Pues amiguito, se recupera PR si sola las hojas cuando lo supas de nivel. Tal vez parezca poco pero a medida que pase el juego verás que sí te será de bastante ayuda. Se basa en la acelga, Beta vulgaris subsp. Vulgaris, también conocida como acelga suiza, una subespecie de verdura de hoja verde de la remolacha, Beta vulgaris, específicamente la forma de tallo rojo o naranja. Algo mío que quiero aportar como dato curioso es que esta es mi tercera planta favorita de esta familia. Aquí venimos con una planta que volvió del PvZ1 un buen soporte en niveles infinitos, y estamos hablando de nada más y nada menos que calabaza, cuesta 150 soles, una recarga decente de 12, se desbloquea con semillas de la misma planta y una dureza de 4000. Su nutriente es que crea una cáscara de armadura pesada capaz de absorber daño adicional, compartiendo el efecto de nutriente a la planta que esté defendiendo. Te servirá para evitar las quemaduras del zombie turquesa. Como su nombre lo indica, se basa en una calabaza. Como dije antes, es una muy buena planta defensiva tanto en el 1 como en el 2, y más en el 1 ya que este era necesario para niveles infinitos si quería llegar lejos. Tenía su estrategia casi intuitiva, ya que se usaba ya sea para defender a las plantas de daño constante, o bien retrasar aún más a los zombies con otra planta defensiva, junto con la pincho hierba o la pincho roca, haciendo un buen trío. Lo mismo pasa con esta planta para niveles infinitos o niveles que tienden a alargarse más de lo debido y que se te resulte difícil. Esta planta te ayudará, si bien en niveles donde tengamos las partidas de arena, no querrás llevarlo ya que eso indica a usarla constantemente para defender cuando la idea es hacer el daño explosivo y durar más. Una curiosidad es que antes de la actualización 8.0.1, era la única planta que no tenía animaciones. Cacahuete, cuesta 150 soles, una recarga de 15, dureza de 4000 y un daño de 20, es una planta medianamente mala, que si bien al inicio te será un poco útil, a medida que vayas alcanzando otros mundos, su daño te será de poca ayuda, y más si contamos la existencia de sus counters directos. Su cadencia de disparo es como un guisante, y su guisante hace el mismo daño que un mismo guisante, pero ¿por qué está aquí tan lejos? Simple, el efecto de su menta con plantorcha. Si no tuviera ese efecto, no estaría en este puesto, aunque eso dependerá de que si no están sus mayores enemigos. Zombie con pala y el zombie bufón, se basa en Arachisipogaea, comúnmente conocida como maní, cacahuate, caguate o cacahuete, es una planta de la familia Fabaceae oriunda de los Andes. Se cultiva por sus semillas comestibles. Es una combinación entre una nuez y un guisante, incluso la suma de sus costes da el coste de cacahuete. Al darle nutrientes, se cura, como todas las plantas de esta menta, y adquiere un casco metálico, disparando a su vez una serie de guisantes. Algunas curiosidades son: esta planta es una de las pocas plantas que cumplen dos funciones, la otra es guardiacelga. Es una de las plantas que pasaron de ser de dinero real a joyas. Es la única planta de reforzamenta que ataca de lejos. En Durian cuesta 100 soles, tiene una recarga de 15, una dureza de 3000, su daño es de 20, y se consigue en el mundo de la ciudad perdida. Si bien su daño es a contacto, no quita el hecho de que sus únicas debilidades son los zombistains, zombie con pala, y el zombie mecanizado de fútbol, y obvio el zombie tank y purpurina al sonar su música. Como la mayoría de las plantas de esta familia, se basa en la fruta durian, un término para un grupo de frutos de plantas perteneciente al género dubio caracterizadas por su cáscara cubierta
cubierta de espinas y su olor distintivo a carne en durian, es una planta defensiva que inflige daño a los zombies que la atacan. Su nutriente es que se cura a sí mismo y gana permanentemente armadura y daño adicional en durian. Una planta que aunque tenga menos dureza que una nuez común, el daño que hace es bastante buena y mejor aún en un nivel medio o alto de la planta. Te puede ayudar contra pequeñas cantidades de zombies y contra animales escurridizos también para aprovechar más el daño y las plantas de pinchos y calabaza para así tener más defensa y daño. Esta planta no puede detener a los zombies voladores y que puede quedar inútil contra otro tipo de ataques, pero con un junco eléctrico, para tener mejores resultados y mejor cuando se habla del modo infinito. Y si gustaría que les traiga mejores combos o mejores estrategias para el modo infinito, háganmelo saber. Curiosidades de Endurian. En su segundo y tercer grado, el jugador puede ver semillas grandes dentro de Endurian que se asemejan a las semillas de la fruta en la que se basa de la vida real. Es similar a cacahuete, ya que ambas son plantas con mucha salud que pueden atacar. Ambas son combinaciones de plantas. Endurian es un nuez y pincho hierba. Cacahuete es un nuez y lanzaguisantes específico de Plants vs Zombies 2, las púas que tiene cuando ataca son mucho más pequeñas que las que tiene en el tráiler. Esto se debe a que las púas del tráiler son parte de su animación de riego del jardín zen. Y por mi parte, deben de saber que esta es mi planta favorita dentro de esta familia. Bueno, a partir de aquí he de decir que tenemos las mejores plantas sin duda, y que sus puestos son muy seguidos, así que no hay problema si crees que la 7 debería de estar en la 5, como por dar un ejemplo. Bien, en este puesto tenemos a la nuez primitiva, la cual siempre estuvo entre las mejores, pero con la salida de otras plantas y del ya mencionado Power Cree, ha sido relegada, pero no por eso quiere decir que sea pésima. Cuesta 75 soles, recarga súper rápida de 5, una dureza de 4000, se desbloquea en el mundo de pantano de Jurásico y al igual que la nuez normal se basa en una nuez, es una de las mejores plantas defensivas que aunque sea algo básica, su puesto es justificado por su resistencia, pudiendo soportar otros tipos de ataques de los zombies en su mayoría como de Zombie Stars, Zombie All Stars, Zombie Rapero y Zombie Calavera Turquesa, porque no muere al instante como otras defensas. El resto es como una nuez común y corriente. Una de básica es que no puede detener a zombies voladores ya que no tiene la altura suficiente para detenerlos. Curiosidades de nuez primitiva. Debido a su habilidad de limitar el daño, es la única planta defensiva que puede sobrevivir a muertes instantáneas y nutriente. Sin embargo, el juego no menciona este atributo. La habilidad no está disponible en la versión china. Su descripción reflejaba la forma en que hablaban los hombres de las cavernas en los medios culturales. Su armadura de alimento vegetal se asemeja a una lápida. Algo que deben de saber es que esta es mi segunda planta favorita de esta familia. Brote de frijol cuesta 75 soles, tiene una recarga detente de 12 segundos, se consigue con 250 paquetes de semillas, su dureza es de 2000, cuenta con un daño de 30, tiene las siguientes características: tiempo de regresión de 5, límite de furia de 1400, y número de ondas expansivas. Si soy sincero, nunca la probé esta planta y sinceramente las estadísticas que dije hace poco sobre lo de regresión y demás, no sé a qué se refieren, pero a los gameplays que he visto, pues es como una kiwi bestia pero más centrada en la parte defensiva. Se basa en el frijol mungo o grano verde, Vigna radiata, es una especie de planta de la familia de las leguminosas. El frijol mungo se cultiva principalmente en el este, sudeste y sur de Asia. Se utiliza como ingrediente en platos salados y dulces. Cuando brote de frijol sufre demasiado daño, se convierte en un monstruo peleón. Su nutriente es que se convierte en monstruo si no lo era y envía enormes ondas de choque tanto por delante como por detrás. Puede que muchos o algunos o pocos no estén de acuerdo con el puesto de brote de frijol, pero creo que es una planta muy buena y el que diga lo contrario, pues es debatible porque sí, tiene una misma dureza de una nuez infinita, pues la respuesta está en el límite de furia y tiene la regeneración de nuez infinita ya que, cuando recibiera una cierta cantidad de daño y esperamos a que vuelva a su primera fase, ojo, regenera su vida al estar ya en la fase 4 para segundos después volver en la primera fase ya regenerada su vida, porque en las demás fases se queda así y no regenera su vida. Y como último dato, puedes plantar otro brote de frijol sobre otro brote de frijol para que se convierta en su fase 4, aunque parezca una kiwi bestia 2.0, se podría decir que solamente en cuanto a que deben recibir daño para un buen daño, de resto son diferentes. Algo curioso es que el concepto general de
de brote de frijol, especialmente el crecimiento de brazos cuando se transforma en forma de monstruo, se parece a uno de los conceptos artísticos de Kiwi Bestia, que involucra a Kiwi Bestia desarrollando dos brazos cuando se transforma en forma de bestia. Blockoli, una planta premium cuesta 150 soles, tiene una recarga poco lenta y se desbloquea con 250 paquetes de semillas. Blockoli se basa en el brócoli, una planta verde comestible de la familia de las coles, familia Brassicaceae, género Brassica, cuya gran cabeza y tallo florido se come como verdura. Su nombre deriva de block, en referencia a su capacidad para bloquear a los zombies, y brócoli, la planta empuña dos robustos escudos con los que aturde y bloquea a los zombies que se le acercan. Su nutriente es que con sus hojas inflige daño y aturde a los zombies que lo rodean. Obtiene los escudos de hierro capaces de absorber mucho daño. En mi opinión es una planta muy potente, versátil y útil. Comenzando por su dureza, que es buena, tiene la altura suficiente para detener zombies aéreos, y su habilidad es muy bueno ya que inflige daño y aturde, lo cual es un daño aceptable, y el tiempo de aturdimiento es decente, impidiendo que se coman rápido la planta y aprovechar en hacer el daño posible a los zombies, y es que hasta también impide que el zombie pala lo saque de su sitio, como también con el zombie pescador, lo cual es una gran ventaja. Cuando no hay zombies en su rango de ataque, se recuperará de inmediato para que pueda juntar sus brazos y seguir aturdiendo a los zombies nuevamente. Por lo tanto, es una gran combinación usar a Blockoli con plantas aturdidoras y plantas que ralenticen, y mejor con plantas de pinchos, y las plantas cuerpo a cuerpo que se plantan detrás de él también son útiles, pero como toda planta tiene sus desventajas, es vulnerable a los ataques instantáneos, lo que hace que su alta dureza sea completamente opacada, además que están otros zombies que sí lo pueden mover, pero dejando eso de lado es bastante eficiente. Una curiosidad: a diferencia de la mayoría de las plantas defensivas, no sufre ningún tipo de degradación visual al recibir daño. Sin embargo, sus escudos de defensa personal sí cambian cuando recibe daño. Con un coste de 200 soles, tenemos a la que es sin duda una de las mejores plantas de soporte. Estamos hablando de Setaguardia. Cuenta con 1100 de salud, recarga muy lenta de 30, si de buenas a primeras viendo sus puntos de salud pienses que es una planta mediocre, es entendible, puesto que si bien no es una planta que se destaque con su dureza en defender ya que dura poco, refiriéndome solo a ella sin tener en cuenta las minisetas por otro lado, una vez aparezcan las minietas empiezan a mejorar las cosas, por eso es mejor no usarla de una contra los zombies para detenerlos, porque perderás fácilmente 200 soles. La idea sería plantarla mucho antes para que genere sus minisetas, pues sin ellas no podría hacer mucho para proteger a las plantas. Es más como una planta de soporte que una defensa en sí, pues son de mucha ayuda las pequeñas minisetas que protegen a las plantas, como si de una calabaza o enredadera estuviéramos hablando. Dichas setas pueden comer zombies como planta carnívora, con el plus de mejorar considerablemente a algunas plantas, como las setas hacen que seta desesporada dispare a larga distancia y dure por más tiempo en el jardín, aumentándole un poco el daño. También aplica lo mismo con Marseta. A Seta Médica le quitan el miedo, dispara un poco más rápido y aumenta un poco el daño. A Gorro de Noche le aumenta en una casilla más de distancia de ataque. Cabe recalcar el hecho de que al dar un nutriente a una planta que tenga a su lado la miniseta, esta podrá usar un segundo nutriente de manera segura. Su nutriente es el de atraer a todos los zombies a donde se encuentra y comérselo. Es una planta acuática, así que un nenúfar, pero lo malo es que las minisetas no cuentan como nenúfares, así que no podrás usar otra planta siempre y cuando no sea acuática, y tampoco no se pueden plantar enredaderas, y por estas razones está en este puesto, debido a que sirve más como soporte que como defensa. Como curiosidad tenemos que, en la versión preliminar, Warshpron podía atacar elementos de la cuadrícula con su alimento vegetal, siempre que al menos una casilla de su área de 3x3 estuviera desocupada. Hizo muy poco daño. It is difficult to separate fact from fiction in the life of Poncho Zombie. Was he as handsome as they say? What was under that poncho? Was his death really brought on by his insatiable appetite? Toma un chicle. Espera, ¿qué es eso? Una nuez. Ten, toma, amiguita, espera, ya tienes un chicle. ¡Qué asco! Bueno, nuez chicletera cuesta 125 soles, tiene una recarga decente de 12 segundos y 8000 de dureza, se consigue con 200 paquetes de semillas. Gumnut se basa en un gumnut, el contenedor de semillas endurecidas de los árboles de eucalipto nativos de Australia. Su nombre tiene un doble sentido.
Hace referencia tanto a la planta real que lleva su nombre como a su capacidad para generar goma. Nuez chicletera lanza chicles a los zombies que los inmovilizan y hacen que bloqueen a los que lleven atrás. Su nutriente es que dispara un gran globo de chicle que inmoviliza a un gran número de zombies. Es una planta que puede ser muy útil para inmovilizar y obligar a destruir el chicle con los zombies molestos, e incluso es más resistente contra zombistens. Sirve mucho en Pantano del Jurásico ya que gracias al chicle, los dinosaurios no podrán hacer nada, pero su gran desventaja es que una vez acabes con el zombie el chicle desaparecerá, por lo que no se quedará en todo el nivel como otras plantas defensivas y no detiene a zombies aéreos. Para usar esta planta toca saberla utilizar bien, como para casos en que necesites plantar bien tu defensa o si la cosa se sale de control. Un dato curioso. Es la única planta de uso instantáneo de la familia de las mentas reforzadas y la única capaz de atrapar zombies. It is difficult to separate fact from fiction in the life of Poncho Zombie. Was he as handsome as they say? What was under that poncho? Was his death really brought on by his insatiable appetite? Se basa en la nuez y un holograma, una proyección de luz tridimensional que a menudo es un elemento básico de la tecnología futurista de ciencia ficción. Las nueces infinitas son más débiles que las nueces pero recuperan salud periódicamente. Su nutriente es la razón por la cual está aquí, ya que se cura a sí misma y crea un escudo que protege la columna de los ataques, la cual aunque puede regenerarse y ahorrar tesoles, no es buena planta contra grandes zonas, pues como dije no va a durar mucho, por lo que no es buena idea usarla con boniato y ajo para este tipo de combos, pues puede ser muy útil contra varios zombies, como que detiene a Dodo Zombie, detiene a Zombie Trollo Bocado, es decir, que ya no empujará bloques de hielo, al igual que las variantes a Zombistines, que necesitarán un determinado número de golpes para superar el campo de fuerza al zombie explorador, obligándolo a bloquear, y una de sus mejores funciones se basa en la playa de la gran ola, ya que con su nutriente el zombie pescador será contrarrestado y no podrá jalar planta, totalmente inútil. Otra cosa, también bloquea las bolas de nieve, aunque puede detener las ondas de choque del zombie de melena de metal envuelta casete de neón, y ya en Pantano de Jurásico es demasiado inútil por los dinosaurios, ya que por sus habilidades pueden ayudar a los zombies a ignorar el campo de fuerza. Esta planta, por más que lleve al nombre infinito, no lo es, debido a que su proyector puede ser destruido por varios zombies como zombistines, bloques de hielo y antorchas, entre otros. Pero por su uso en el modo infinito y su uso de arena está en este lugar. Aquí algunos datos que tal vez te gusten o que quizás no sabías. A menos que el proyector de hologramas sea destruido, el jugador nunca será responsable de la pérdida de una planta. Esto para niveles en los que no tienes que perder plantas. Si un zombie espadachín aterriza y hay una nuez infinita en la quinta columna, mientras hay presencia de su barrera, el zombie espadachín se comerá la barrera aunque la barrera esté detrás de él. Incluso si usara su efecto de nutriente y el mago zombie lo convirtiera en oveja, su barrera no desaparecería. Esto también sucede con los pulpos de Octo Zombie. Si se planta boniato detrás de su barrera y el jugador le da un nutriente, los zombies atraídos pueden atravesar la barrera. Originalmente iba a costar 125 soles. Las ondas de choque generadas por el zombistine melena pueden atravesar su campo de fuerza. Si cambia de lugar con una raíz de escape mientras tiene una barrera frente a él, la barrera permanecerá en su lugar. Bien, antes de seguir con el video, aquí tenemos algunas menciones honoríficas. Explotanuez, nuez de macadamia, ajo, kiwi. Bestia son plantas tipo para defender con una dureza más baja, pero también tienen sus diferentes utilidades, y obvio la seta deseborada, seta solar, girasol, o cualquier otro producto. It is difficult to separate fact from fiction in the life of Poncho Zombie. Was he as handsome as they say? What was under that poncho? Was his death really brought on by his insatiable appetite? Ya estamos en el primer puesto y presentamos a la planta que ocupa este lugar, y es reforzamenta. Cuesta 0 soles por el cual no hay problema. El problema entre comillas recae en su recarga de 85, que es mucho, aunque esta característica es compartida por las demás mentas poderosas. Su duración es de 8 segundos. Reforzamenta es una de las metas más únicas por su efecto inicial, pues hasta el momento es capaz de activar al instante el nutriente de todas las plantas de su familia que se encuentren en el campo, obteniendo mejores defensas al momento, además de algunas interacciones especiales como la del cacahuete, que si en caso tenemos una columna completa de esta planta con plantorcha nos ayudará en arena, haciendo caos y destrucción en contra de los zombies presentes. Y otro combo muy conocido sería el que tiene contrevolador, como lo dije en mi top de la familia de Tenimenta, y si se lo preguntan, sí, estoy trabajando para hacer un remake, debido
debido a las nuevas implementaciones y la reincorporación de otras, volviendo al combo ya útil, PvS nos permite eliminar fácilmente a todos los zombies del campo, y en el modo arena es bastante útil. El nombre de es reforzamenta una combinación de las palabras refuerzo, que hace referencia a su capacidad para potenciar las plantas defensivas, y menta, la planta real en la que está basado. Curiosidades. Actualmente es la única menta poderosa capaz de hacer que las plantas de su propia familia activen su habilidad de alimento vegetal. Esta es la única menta poderosa que tiene su forma con líneas rectas y una forma cuadrada. Si se planta reforzamenta antes de que se despliegue otra planta de su familia, reforzamenta no activará su efecto de nutriente, aunque aún así mejorará su defensa. Y ahí lo tienen, mis queridos jardineros y zombies, nuestro top ha concluido. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Cuál es tu planta favorita o cuáles son? Yo ya las he dicho, así que ahora les toca a ustedes. Déjalo saber en los comentarios y no olvides de darle un me gusta al video, suscribirte y si es posible compartir, para darme a saber que les agrada mi contenido. Hasta la próxima.